Biomimetismo. ¿En qué consiste el biomimetismo? Es obtener soluciones a cualquier problema técnico, siguiendo las estrategias probadas y optimizadas por la naturaleza. Esta ciencia estudia la naturaleza como fuente de inspiración de tecnologías innovadoras para resolver problemas humanos a partir de principios biológicos. Este método tiene como objetivo mejorar la calidad de vida. Además, se basa en el fundamento de que la naturaleza es el único modelo que perdurará por millones de años. El velcro es un ejemplo más simple de la imitación de la naturaleza. Fue inspirado por George de Mestral, que luego de sacar el último cardo del pelo de su perro, decidió mirarlo con un microscopio para saber cómo se enganchaba tan tenazmente a su mascota. El diseño que encontró era tan perfecto que hasta daba la sensación de aferrarse con voluntad propia. Sin embargo, bajo el microscopio se encontró una maravilla tecnológica. Simples agujas con cientos de ganchos infinitesimales. Reproducir esta simpleza mediante una copia artificial le tomó 9 años, e introducirla en el mercado aún más tiempo. La industria textil lo veía como algo demasiado barato y fuera de moda, hasta que la NASA decidió utilizarlo en sus trajes espaciales. Refrigeración pasiva. En Zimbabue hay unas termitas que construyen rascacielos. Como en África suele hacer calor, crearon un sistema de refrigeración que mantuviera constante la temperatura de su termitero. Lo lograron abriendo pequeñas compuertas que crean corrientes de aire y que ventilan toda la estructura, permitiendo que el aire frío entre por debajo y dejando salir el aire caliente por diminutas chimeneas en la parte superior. Esto puede parecer muy lógico y lo es, pero durante miles y miles de años al ser humano no se le ocurrió. Al no utilizar ventiladores ni nada que requiera un motor, este sistema actualmente revoluciona nuestra ingeniería. Solo consume el 10% de la energía que usábamos hasta ahora en aire acondicionado. También hay otras cosas que podríamos adoptar de las termitas, las hormigas y las abejas, la organización social. Estos insectos tienen sus propias fuerzas policiales incorruptibles, saben cómo vivir mejor junto a las diferentes especies y construyen sus hogares con determinada capacidad para mantener estable la temperatura interna. Cinta gecko. Estos animalitos tienen la peculiaridad de poder trepar por cualquier superficie, independientemente de su material y textura, gracias a que sus patas poseen millones de ganchos atómicos. Lo curioso es que no utilizan sustancias pegajosas ni nada similar. Es simple física. El fenómeno se conoce como fuerzas de Van der Waals y hace referencia a la atracción natural entre átomos de acuerdo a la orientación de los mismos. Sin necesidad de utilizar productos químicos, las fuerzas de Van der Waals ayudarían, por ejemplo, a crear un calzado que permita que una persona pueda caminar por el techo. Pero ya existen cintas adhesivas con un increíble nivel de adherencia, basada en esta tecnología natural. Las cintas así son reutilizables tantas veces como sea necesario, a diferencia de las que utilizan pegamento. Se podría usar desde un reemplazo para los imanes, pasando por equipos de alpinismo y hasta una nueva forma de poder caminar en el espacio. Efecto loto. Las hojas de loto no solo son impermeables, sino que también limpian a escala nanométrica las impurezas del agua que cae sobre de ellas. Las gotas de agua se deslizan sobre la hoja como si fueran gotas de mercurio, y en este proceso se llevan el polvo y otras impurezas. El sistema es sencillo como siempre. Las hojas poseen millones de vellos microscópicos que sostienen y hacen rodar el agua. Las gotitas más pequeñas se van juntando y forman un efecto bola de nieve, arrastrando toda suciedad. Lo que veremos en un futuro próximo es una multitud de superficies autolimpiantes. Nos olvidaremos de la cera y otros productos para limpiar el auto. Con tan solo tirarle un poco de agua, la pintura autolimpiante lo dejará como nuevo y seco. Fotosíntesis artificial. La fotosíntesis artificial aún debe de perfeccionarse mucho, pero la idea es esta. Por medio de la luz solar se separan las componentes del agua y como resultado el oxígeno sale para ser envasado o distribuido por medio de una red.
y el hidrógeno sale puro y listo para ser utilizado como refrigerante o algún combustible de cohetes. Ahí termina el proceso artificial, que es lo que le interesa a las grandes compañías. Pero si observamos atentamente la fotosíntesis natural, veremos que por el mismo precio podemos obtener mucho más. Las plantas hacen lo mismo hasta ese punto, pero en una segunda fase convierten el CO2 en glucosa. Estamos intentando imitar la segunda fase no porque queramos glucosa, sino porque no queremos dióxido de carbono. Imagina millones de fábricas succionando CO2 y liberando oxígeno a la atmósfera, creando combustibles ecológicos como el hidrógeno y hasta una que otra golosina. Y todo esto solo con energía solar. La metamorfosis. Los investigadores descubrieron que pueden hacer que los objetos cotidianos cambien de forma, y no solo por una cuestión estética como los autos. Los aviones, por ejemplo, ya están beneficiados de alas que pueden cambiar de forma instantáneamente, como las alas de un pájaro, dependiendo de la velocidad y duración del vuelo. Estas alas poseen una estructura interna casi idéntica a la de las aves y están revestidas por escamas móviles como la de los peces. Con un ala que puede cambiar de forma, se reduce significativamente la fricción con el aire y en consecuencia se utiliza menos combustible. El tren bala que reduce su fricción. Para zambullirse con mayor rapidez y precisión posible, el martín pescador adopta una aerodinámica que reduce al máximo su fricción cuando entra en el agua. El tren japonés Shinkansen es uno de los trenes regulares más rápidos del mundo, aunque sus trayectos regulares tenían un problema: el ruido causado por la presión del aire cuando el tren salía de los numerosos túneles. El ingeniero Eiji Nakatsu, aficionado avistador de aves, recurrió a los diseños de la naturaleza para solucionar el problema. Encontró la respuesta en el martín pescador, cuyo zambullido es tan aerodinámico que no causa ruido. Nakatsu modeló la cabina del tren al modo del pico y disposición del cuello y cabeza del martín pescador cuando éste entraba al agua. El rediseño consiguió un tren menos ruidoso que empleaba 15% menos de energía mientras viajaba un 10% más rápido. Otro ejemplo de imitación de la naturaleza son los robots escaladores. Por ejemplo, este robot está diseñado y basado en la anatomía de la salamanca. El Pure Bond es un pegamento a prueba de agua, cuya creación se inspiró en los mejillones y en su capacidad de pegarse a rocas o a otros materiales a pesar de estar mojados. Aguja hipodérmica. Los colmillos de las serpientes que introducen veneno u otra sustancia a los animales que muerden fue la base para crear las agujas utilizadas en las inyectadoras. Torre Eiffel. Gustave Eiffel se basó en la estructura esponjosa de los huesos humanos, especialmente en el fémur, para diseñar la estructura de la torre. Telas para baño que evitan la fricción. Se inspira en la piel de los tiburones y en que tiene un diseño hidrofóbico, es decir, que repele el agua e incrementa la velocidad del movimiento bajo la misma. Otros ejemplos basados en el biomimetismo es el famoso Estadio Nacional de Beijing, compuesto por un marco de acero que se inspiró en un nido de pájaros. O el cubo de agua PTW Arquitectos para el Centro Acústico Nacional. Otra arquitectura es el pabellón Cuadrasí del Museo de Arte de Santiago Calatrava, que se abre y se cierra durante el día como las alas de una mariposa. La biomimética es la base de todo proceso científico. Vivimos en un entorno que nos ofrece muchas respuestas, y todo lo que hacemos y tenemos es el resultado de todo lo que hemos observado. La naturaleza y el universo le llevan al ser humano millones de años de ventaja, y es por ello que es más fácil intentar imitarla que intentar superarla. Además del desinterés, hay una explicación de por qué tardamos tanto en adoptar los modelos que la naturaleza nos regala. Primero, debemos de dominar la técnica. Por ejemplo, al principio obtuvimos fuego de un rayo y luego lo creamos frotando ramitas. Después inventamos el encendedor y más tarde descubrimos el fósforo.
Y así seguiremos haciendo las cosas cada vez más complejas hasta que aprendamos a dominar la simpleza de un rayo original. Ya lo advirtió hace casi un siglo Antonio Gaudí, cuando dijo: el arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos. No se trata de lo que podemos extraer de la naturaleza, sino lo que podemos aprender de ella.